Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo. Bueno, la vida que queremos, esa es la consigna del día de hoy. Estoy con Luis, estoy con Gustavo. Hoy somos nosotros tres debatiendo cuál es la vida que queremos y qué es la vida. Uy, qué existencialista me puse, ¿no? ¿Cómo estás, Sí, Marce? Hola, hola. Gustavo. Mira, me dejaste ya pensando, ni me salía la palabra para dar el saludo. Buenas tardes, compañero Marcelo, compañero Luis. Qué lindo como parte de la vida que quiero y que se articula con lo que nosotros queremos, son estos encuentros en nuestro podcast. Es parte, ¿no? Quizás de lo que nos fue llevando los caminos en el aquí y ahora, por lo menos en la vida que estamos queriendo. Esto de la vida que queremos, ¿no? Me parece que el acto de hoy del plenario del Frente de Todos, donde estuvo atravesada por esa consigna que claramente Cristina, una vez más, va un paso adelante y atraviesa todo el objetivo de parte de la campaña actual para las elecciones con esta frase de la vida que queremos, ¿no? Y sin duda me parece una pregunta fundamental que lleva a otras preguntas, como recién decía Marcelo, bueno, ¿qué es la vida? A esa primera pregunta, como borrador, como ensayo de una respuesta, sé que la vida es lo que lo que estoy viviendo, es la vida, es lo que conozco, es la vida de esa cotidianidad, donde también dentro de lo que conozco, que es la vida, conozco la finitud y conozco lo que existe la muerte. Y desde ahí, en esa vida, siendo conscientes de esa finitud, es de qué manera en esa vida buscamos poder satisfacer necesidades individuales y colectivas, poder hacer algo y dejar huella para poder trascender en esta vida, habiendo sido conscientes en el reconocimiento de otras y de otros, de que algo uno puede hacer en beneficio de esa vida que tenga mejores condiciones de desarrollo a lo que es el desarrollo pleno del ser humano. Y en esa pregunta encierra otras preguntas. Responder cuál es la vida que queremos y también preguntarnos hasta dónde, por lo que nos atraviesa del colonialismo cultural, de las normas muy rígidas, de lo que está definido como civilización occidental y cristiana, hasta dónde tenemos permiso de pensar por nosotros mismos y de imaginar en esto de sueños y utopías una vida que vaya más allá de lo que creemos que puede estar permitido o prohibido en estas vidas. Así que bueno, creo que es un tema muy interesante y que también define claramente en lo que hoy es el gobierno y lo que es la oposición. La oposición digo porque hay diferentes modelos, digamos, diferentes formas o diferentes pensamientos o ideologías en la oposición, porque también la oposición hoy es un sector del trotskismo, de la izquierda, del frente de izquierda, hay otros sectores, pero la oposición más cercana que puede llegar a poner barreras, a ganarnos o a poner barreras para tener la mayoría en la Cámara de Senadores en la provincia, en diputados a nivel nacional, es la expresión más recalcitrante del neoliberalismo de la derecha, donde claramente es un proyecto antagónico a lo que es el proyecto del Frente de Todos. Con lo cual, bueno, es interesante esa pregunta, esa frase que nos permita entender que no hace tanto, en la década, en los 12 años en lo más inmediato, en lo más cercano que hemos vivido, que fue la década de los gobiernos de Néstor y Cristina, hubo formas de vida que en algo empezaban a ser mejor. Pero bueno, por ahí van mis primeras reflexiones. Desgranando este tema, Gustavo, yo pienso que la vida que queremos necesariamente tiene que incluir al otro, incluirlo de verdad. Si yo tuviera que hacer una aproximación a la vida que queremos, es
este, queremos vivir mejor todos, queremos una patria para todos, queremos una patria donde el hombre, la mujer se realiza en una sociedad que se realiza. Esto justamente lo traigo a raíz de lo que vos mencionabas, de esta oposición enemiga del bienestar de las mayorías, que reivindica permanentemente, de manera explícita y de manera implícita, mucho implícito hay en esto, por eso también me gustaría en algún momento profundizar cómo algunos sectores se pueden sentir identificados con algunas ideas, algunos discursos, algunos dirigentes que representan esto, desde lo explícito y lo implícito, representan la exclusión. Representan, mientras a mí me vaya bien, no me importa cómo le vaya a los demás. Entonces yo digo, ¿hasta qué punto, pensándolo al absurdo, podemos construir un país donde algunos, al que vos quieras, pongamos un bolillero y digamos, bueno, el que saca la bolilla tal le va bien, y todos los demás le va mal? ¿Cómo sería ese ejercicio? Después, obviamente, nos quejamos de la marginalidad, de la falta de cultura, de la violencia, pero es esa ideología la que la genera. Casualmente hablábamos de que no es solamente un fenómeno político la protesta o la lucha, no, es un fenómeno político todo, es un fenómeno político las verdaderas políticas educativas amplias, el acceso a los beneficios sanitarios, en fin, una vida plena, una vida donde las mujeres, los hombres, las niñas, los niños se puedan desarrollar más allá de un rol atribuido de productivismo, más allá de un rol atribuido de ocupar un espacio en la sociedad medido solo por la remuneración. Entonces yo digo, a mí la vida que quiero, tomando la consigna de hoy de nuestro gobierno, es una vida que incluya a todos. Mira, y con esto termino. Casualmente escuché a nuestro presidente citar al general San Martín ayer, mencionando esta frase de San Martín que en su arenga a los soldados les dijo, seamos libres y lo demás no importa nada. Y que esa lucha hoy está presente, ¿no? Y yo creo que si traemos esa frase de San Martín de hace casi 200 años atrás, San Martín, me atrevo a jugar con esto, diría, seamos libres, todos, y lo demás no importa nada. Sí, sí, muy, muy interesante. Digo, tomando simplemente el final, creo que San Martín diría, seamos libres, todas, todos y todes, y lo demás no importa nada, ¿no? Posiblemente. Perdón, Gustavo, voy a hacer una pequeña broma. Estoy con mucha alergia y por estos cambios de temperatura que están habiendo. Y me parece que me pone más existencialista, ¿no? La alergia, el estado de alergia. Y digo, ¿qué es ser libre? ¿No? Porque el Pepe Mujica hablaba de que en realidad en la esclavitud moderna uno tampoco es libre de hacer cualquier cosa, porque cuando vas al supermercado vos crees que compras con plata, pero estás comprando con tu tiempo. Y antes, que me hubiera encantado que lo hubiéramos, que hubiera salido al aire, tuvimos antes del programa, ha sido una charla muy enriquecedora en la que en un momento Luis dice, bueno, lo que estaba cambiando en la época de la emancipación de los esclavos era el sistema de producción. Y Gustavo reflexionaba sobre los logros actuales, sí, por ejemplo, por decir algo, la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Cómo las mujeres van tomando su lugar, el lugar que les corresponde. Y yo pensaba a todo esto, si
no es que lo que está cambiando, justamente ahora que estamos en esta era digital, en esta era que estamos saliendo de la industrialización a través de la mano, ¿sí? O sea, de las herramientas, si lo que está cambiando no es eso y no nosotros, ¿sí? Sí, muchas cosas para reflexionar. Creo que no es antagónico, creo que esos cambios son dialécticos y esas transformaciones implican en su complejidad la articulación del sistema de producción, de la forma de producción, y se seguirá discutiendo sobre la posesión de los recursos para producir, es decir, de la posesión de los medios de producción, donde seguramente esas luchas van a seguir avanzando. Y hubo algunas señales de proyectos muy interesantes que hizo el gobierno de Néstor y Cristina en cuanto a la entrega de herramientas para producir. Bueno, y si nos vamos a la década del 50, lo que todos conocemos de la entrega de máquinas para coser y de herramientas para producir. Creo que eso va a seguir desarrollándose. Pero de todos modos, la lucha va a seguir siendo, creo, y va a seguir siendo como viene siendo en la historia de la humanidad, sobre el rol del ser humano, sobre la humanización de los valores humanitarios, la posibilidad de generar condiciones de esa libertad. Y que es curioso, ¿no? Que para nosotros hablar de libertad tenemos que aclarar que cuando hablamos de libertad hablamos de una libertad colectiva, de una libertad que implique la cooperación, la solidaridad, la libertad en la construcción con las otras, con los otros, con la comunidad a la que pertenecemos, con la región, desde lo más pequeño de nuestros vínculos cotidianos a lo más grande, que podemos llevarlo por ejemplo, a los países en vía de desarrollo, a la región, etcétera, etcétera. Entonces digo, por supuesto que cuando hablamos de libertad, estamos hablando en esta vida que queremos de esa libertad que implica esa posibilidad de construcción colectiva, esa libertad que implica que yo en lo individual, siendo parte de ese desarrollo de libertades colectivas, voy a poder sentirme mucho mejor y mi vida va a ser mejor en la medida que esa comunidad, que esa sociedad, que los sectores más de trabajadores, donde incluyo a los diferentes niveles de relación en el sistema productivo, sectores también profesionales, sectores de niveles medios, de pequeñas empresas, donde todos somos trabajadores, desde ese lugar creo que la libertad no es la libertad que habla el otro proyecto de país, que es el individualismo, que es la mentira, que es la hipocresía, que es, como decía Luis, pisar al otro para yo ser libre. Cuando hablamos de libertad estamos hablando de esa construcción colectiva. Lo interesante también es esto, es hasta dónde uno va teniendo la libertad de pensar en la libertad. ¿Y qué es esa libertad? Es decir, ¿qué es esa libertad que implica? De esto que estamos diciendo, Marcelo, Luis, y tenemos nuestros puntos de común en estas reflexiones, es esa libertad que implica que todas y todos podamos tener acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, y desde ahí seguir desarrollando y estar con la energía puesta en cuestiones que vayan más allá de cubrir las necesidades básicas de subsistencia. De esa libertad estamos hablando. Y en eso, por eso creo que es muy interesante el planteo que hacen hoy nuestro gobierno, que hace hoy el Frente de Todos, es que en este pensar qué queremos en la vida, hay dos ejemplos muy inmediatos sobre eso, con todas las cosas a mejorar, con todas las cosas a profundizar, lo que fueron los 12 años de Néstor y Cristina y de todos los que militamos en esos 12 años, y lo que fue el modelo en los hechos del neoliberalismo, que es hoy la oposición inmediata que disputa la posibilidad de gobernar. Entonces, ahí está los dos tipos de vida, me parece, ¿no?
A mí, Gustavo, me resulta muy interesante esto que traes de la necesidad de pensar la libertad y la necesidad de aclarar el término, porque muchos que utilizan la palabra libertad la reducen a una supuesta libertad económica, a la cual, por supuesto que no nos negamos en la medida en que contribuye al bienestar general, al bienestar social. Ahora, tenemos en estas elecciones de medio término algunos que incluso se llaman libertarios, pero lo único que reivindican es la libertad del capital. Entonces, volvemos a esta idea del individualismo, volvemos a esta idea de la desigualdad colectiva, donde yo digo, ¿de qué sirve ser exitoso en el Titanic? ¿Entendés? O sea, yo digo, ¿de qué sirve tener el puesto más alto en el Titanic? Entonces, por supuesto que cuando esto se explica así, todos deberíamos pensar en el otro, en la otra, en el otro, y agregarle una dimensión que excede lo económico. Por supuesto que nuestra discusión es salir o continuar transitando las políticas activas con presencia del Estado que nos alejen cada vez más de la lucha por la subsistencia y comencemos a discutir la lucha por el bienestar. Pero ni siquiera allí se acaba, porque el ser humano es mucho más que eso, que creo que es lo que traías vos. Entonces, yo digo, me resulta muy interesante tu reflexión de la necesidad de aclarar el término libertad. Libertad no es hago lo que quiero, en el momento que quiero, de la manera que quiero. Entonces me paso el semáforo en rojo, entonces piso y destruyo el césped de la plaza, y entonces acumulo riquezas en detrimento de la sociedad que me rodea y que me ha ayudado a contribuir a esa riqueza. Sino que libertad es aceptar verdaderamente al otro, contribuir a su desarrollo como persona, como un objeto invaluable y irreemplazable en la vida colectiva. Más allá de lo que cada uno sienta, a todos nos conmueve el espíritu, el artista, el cantante, a los que tienen fe, a los que practican actividades religiosas. Bueno, eso excede lo material, excede lo económico y necesita de personas que ejerzan su libertad con el objetivo, el norte del bien común. Es decir, estas cuestiones totalmente, Luis, y como vos decís, ¿no? Digo, que parte de la lucha por la libertad, que implica también la lucha por la soberanía, que implica la lucha por esto que yo hablo del desarrollo pleno de los seres humanos, es luchar contra el liberalismo, ¿no? Hoy denominado neoliberalismo, pero esta lucha de poder enfrentar las ideas liberales, liberales de mercado y de explotación, y las ideas liberales en cuanto a la falta de compromiso de la existencia del otro, de la otra, es parte de lo que tenemos que tener cotidianamente muy presentes, poder luchar para que eso se modifique y cambie. Ahora, por otro lado, también creo que nuestra tarea, la tarea de todas, de todos, es los que queremos de alguna manera, de diferentes lugares, aportar algo para que la realidad de nuestro país se modifique, cambie, avancemos en una sociedad con oportunidades, posibilidades, con todo esto que siempre decimos. Sin duda, esa lucha implica también en un sector de trabajadores, de trabajadoras, de gente que está muy lejos de la posibilidad de ser uno más del poder concentrado, que de todos modos tiene una concepción y una forma de pensar y una forma de hacer en lo cotidiano que es difícil explicarlo de una manera racional. Racionalmente, yo no podría entender del todo cómo es la posibilidad de hablar de libertad negando al otro, negando a la otra, al otro, al otro ser humano. Entonces, racionalmente no es muy explicable. Sí, como vos también traías, Luis, cuando yo voy viendo qué pasa en las conductas desde lo manifiesto, pero también desde lo implícito, cómo van construyendo nuestras subjetividades para lograr lo que han logrado, para lograr que el poder real no sea el poder popular, digo, hay cosas que no le encontramos explicación desde lo racional,
porque desde lo racional no habría motivo, desde una mirada lineal, solamente racional, de que haya un solo voto de una persona de clase media hacia abajo a la derecha neoliberal. Racionalmente no es entendible, pero sí es entendible desde esto que también analizamos muchas veces, Marcelo, Luis, que es esa colonización de las subjetividades, la pérdida de la libertad de poder pensar por sí mismo y estar teniendo la concepción y el discurso del sometedor que al mismo tiempo no me permite desarrollar una vida plena desde lo manifiesto, desde lo real, desde lo concreto, pero pienso como si fuera alguien justamente que no soy yo en mi vida cotidiana y mi realidad, que me hace sufrir en mi realidad, pero sin embargo lo voto, lo apoyo y hablando tengo la misma forma de expresión por la concepción subjetiva que fui teniendo y que me fueron produciendo, y desde ese lugar creo que es parte de la tarea que tenemos, cotidiana, permanente, de luchar contra eso, de ser favorecedores a esa toma de conciencia dentro de esta idea de la vida que queremos, que podemos tener una vida mucha mejor, con mucha mejor calidad de vida y con mucha mejor posibilidad de desarrollarnos que la que estamos teniendo. Sobre todo, Gustavo, si es entre todos. Yo voy a ser un poco más literal en esto que vos mencionás, en lo cual concuerdo. Debe ser muy incómodo sentirse el rey de Holanda, el rey de Inglaterra, sentirse en la teoría, pero no en la práctica, ¿no? Entonces, estos casi te diría como pensamientos que defienden lo que yo jamás seré. Entonces, yo recuerdo algo que me llamó mucho la atención, que no es el único caso, digo, me llamó la atención a mí, pero hay muchísimos de estos casos, ustedes deben tener compañeros más registros de esto también, cuando se comenzó a hablar de la expropiación de Vicentín, una empresa del poder concentrado, una empresa que nos podía dar soberanía alimentaria, una empresa que se dedicó a la evasión, a la ilegalidad en el manejo de las divisas y demás. Recuerdo manifestaciones en Santa Fe de gente con autitos muy humildes, con la bandera argentina, de gente en moto reivindicando y defendiendo aquellos que habían fugado el producto de esa compañía. Entonces, por supuesto que esto no es racional, Gustavo, Marcelo, por supuesto que esto tampoco es casual. Es decir, responde a algo que hace muy bien la derecha, algo que tienen sus personeros en los medios hegemónicos de comunicación, tienen un adoctrinamiento explícito e implícito, y de repente es muy lindo sentirse parte de un club selecto, pero que en realidad es una fachada, ¿no? Entonces digo, claro, por otro lado, ¿cuánto debemos nosotros recorrer en plantear que es mucho más productivo, mucho más beneficioso, mucho más feliz una sociedad que se realiza en su conjunto? No queremos dejar a nadie afuera de esto. Cada uno con su vocación, con sus gustos, con sus beneficios, pero que sean producto del desarrollo colectivo. Entonces digo, esta es la gran mirada que para mí está en contraposición. La idea de la meritocracia, la idea que, como ustedes saben, atraviesa todo. Estos no van a trabajar porque no quieren. Nadie se pone a pensar que hoy el trabajo, como lo hemos conocido, y las políticas de pleno empleo son un desafío para todos los países del mundo, desde los más ricos y centrales, mucho más para los nuestros que son periféricos y en vía de desarrollo. No, estos no estudian porque no quieren si la educación es gratuita. Claro, las fotocopias son gratuitas,
comprarte los libros, el uniforme, etc. Entonces digo, detrás de todo esto está la construcción permanente del mérito, de que todo fuera simplemente una cuestión de voluntad. Vos no haces esto porque no querés, ¿no? Y muchas veces no están dadas las condiciones para poder. Y ahí es cuando decimos, nosotros queremos una patria, una sociedad, un barrio que se realice en su conjunto. Mar del Plata es el claro ejemplo de una ciudad que tiene 3, 4, 5, 6 realidades diferentes en un mismo ejido urbano. Está en los barrios residenciales, que todos conocemos, que nos encanta pasear, y hay un área rural semi-esclavizada, y hay un área que tiene problemas de desempleo históricos como es el puerto, y tiene un cinturón de pobreza Mar del Plata, como nos han comentado compañeros que ha pasado, y la observación diaria nos da cinturones de pobreza gigantes. Entonces digo, ¿vos querés eso aunque a vos te vaya bien? Entonces yo digo, tenemos que trabajar en esta conciencia, ¿no? En decir, hagamos el ejercicio por un instante y deconstruyamos esta comunicación. Compañeros, perdón, si les parece, quiero ir a una pausa, nos quedamos con esa idea y venimos con la reflexión de Gustavo. Pero antes les quiero comentar algo que me pasó ayer, que me sorprendió gratamente en Mar del Plata, en nuestra ciudad. Ustedes saben, yo ya hace muchos años que no cruzo de Independencia para aquel lado, para el lado del mar. Digo, no me están viendo acá en el podcast. Y el otro día crucé Independencia y me llamó mucho la atención que en todas las esquinas están las mesitas, en todas las esquinas, no, en muchas esquinas importantes de la ciudad, del centro, están los chicos del Frente de Todos, los más jóvenes, militando. Me llené de orgullo y vi mucha gente grande de Mar del Plata acercándose a hablar con los chicos en las mesitas, y es algo muy llamativo. Vamos a una pausa y ahora cuando volvemos lo charlamos. Un poco de música para amenizar la charla. A la vuelta, seguimos debatiendo, repensando y compartiendo de utopías y sueños. Yo que caminé bien, yo que comulgué mejor, yo que a veces anduve por la sombra, yo que tuve un parque, yo que tuve un perro negro y más, yo que me vi en el lino, la luz que se fue detrás, el parche un rato después, yo que me vi en el punto mismo de la soledad. Tuve una moneda escondida mucho tiempo, un avión de papel hecho con una carta de una novia que dejó un día de escribirme. Tuve millones y millones de ganas de esperarte. De ganas de esperarte en la playa, pero la playa apareció llena de botellas de plástico, de vidrios, y fue solo eso, la playa. Yo que no seré virrey, yo que 1000 veces me apuré, yo que vivo en tu salsa turbia, yo que desaparecí, yo que muy
de a poco me fui, yo que también planté pescado podrido. Yo que algún puño fui, yo que al fin un día me perdí, yo que paro en la amistad, en la amistad. Yo que algún puño fui, yo que al fin un día me perdí, yo que paro en la amistad, en la amistad, en el amor, en la amistad, en el amor y en la amistad. Continuamos debatiendo utopías y sueños. Bueno, volvimos, estábamos escuchando Yo que tuve un parque, letra y música de Fabio Herrera, Peque Gargaglione en batería y percusión y Rafa Ascioli en piano. Fue una contribución de artistas independientes que nos trae Daniel, como siempre, y Gustavo, que también trae a, nunca me acuerdo el nombre, A Sebastián Fucci. Fucci. Ahí está. Bueno, déjame que vuelva un segundo sobre la pregunta que dejaste planteada, Marcelo, y también para vos, Gustavo. El tema central de todo esto proviene del nombre, que se llama de utopías y sueños, y que encima nos atrevemos a hablarlo, porque en realidad ustedes tienen que naturalizar que idea contraria a bienestar, es decir, malestar, existió siempre. Siempre existieron los pobres, siempre existieron los discriminados, siempre existieron los analfabetos, siempre existió y por lo tanto existe y existirá. Entonces, no traten de ir contra eso. Y le podemos sumar que ganarás el pan con el sudor de tu frente y que la necesidad tiene cara de hereje y que los políticos son todos iguales y naturalizar en definitiva que la vida es una mierda. Entonces creo que hay que poner en cuestión y no ser neutrales con eso, de que la vida es una oportunidad de tener muchos momentos de gratificación, de felicidad, de construcción, de vínculos, de satisfacer necesidades colectivas, y esta tarea de poder romper con esas naturalizaciones, ¿no? Con esa naturalización, inclusive que a veces muchos compañeros o compañeras caen o caemos de que está todo perdido porque tienen el 90% de los medios de comunicación, porque está todo perdido, porque son el poder. Y bueno, sin duda a ese poder se le da, se le dio, se le da y se le seguirá dando batalla para cambiar esta realidad. Y en esto de poder seguir luchando, en que tenemos el derecho de soñar, el derecho de luchar por unas condiciones de vida diferente a lo que propone la derecha, a lo que propone el neoliberalismo, a lo que propone esa concepción de que, por supuesto, ¿para qué los pobres van a estudiar? Por supuesto, ¿qué cambios pueden generarse? Por supuesto, Mar del Plata, y siempre va a ser conservadora, y ¿no? Esta naturalización, pero que claramente ellos necesitan de generar ese pensamiento del sometedor dentro del sometido, esa desesperanza de una vida diferente, porque ellos necesitan, por supuesto que necesitan, como lo logran cuando apenas pueden, es que haya más desocupación, porque eso hace minimizar la posibilidad de una discusión paritaria por un salario digno, eso hace minimizar, hace desvanecer la lucha por un trabajo digno. Entonces, todo lo que hacen, lo hacen con ese propósito económico, con ese propósito de dominación, de ese propósito de la posesión de nosotros los seres humanos, de ser
parte, y hoy hablábamos antes de comenzar con nuestro encuentro de podcast, hablábamos sobre la esclavitud. Entonces, también vivimos y contra eso hay que luchar con formas que nos invitan a vivir también y seguir viviendo en la esclavitud, porque uno está viviendo en esa esclavitud cuando no puede pensar por sí mismo, cuando tiene esa concepción y ese pensamiento de los grandes libertarios de hoy, y hasta nos hacen pensar que defienden a la República, que defienden la bandera, ¿no? Digo, y justamente en los hechos hacen todo lo contrario. Pero lo que nosotros sí tenemos que hacer es no ser neutrales, es en cada momento, en cada encuentro, con cada uno de nuestros vínculos, con nuestras vecinas, vecinos, es poder ayudar a repensar aspectos de la realidad y nosotros mismos seguir pensándolo, porque también a nosotros nos atraviesa esta posibilidad de cometer el error de olvidarnos de ser lo más felices posible. Y esa felicidad implica sin duda la felicidad colectiva, sin duda implica ese contagiar y contagiarnos de una sociedad que se desarrolla plenamente. Entonces creo que tenemos el ejemplo muy claro de los dos modelos que hoy están en debate, en discusión. Puede haber otros también, pero los que hoy son mayoría con posibilidad de gobernar. Y para eso, para seguir avanzando, sin duda necesitamos tener mayoría en el Senado de la provincia, tener mayoría y afianzar en la Cámara de Diputados a nivel nacional, y seguir profundizando esta posibilidad de cambios, ¿no? Que sin duda es posible. Y romper con estas cosas naturalizadas que vos traes, Luis. Creo que todos lo tenemos que seguir, todos estar alerta de eso. Y bueno, por suerte hoy podemos decir, como traía Marcelo, de jóvenes militando en las esquinas de Mar del Plata, y podemos también decir que hay más o menos un 40% de nuestra sociedad que no acepta acríticamente a la propuesta explícita e implícita del poder real. Sabés que esto que mencionás, Gustavo, y que también traía Marcelo, de los jóvenes militando, y los que no somos tan jóvenes también, tratando de aportar desde nuestro espacio, desde lo cotidiano, yo no sé cuál es el grado máximo de libertad. Hoy la alergia de Marcelo nos puso en brete con la pregunta que yo no quiero rehuir, pero sí se me ocurre que es lo contrario al determinismo, es lo contrario a lo determinado, aquello que sí o sí está escrito que sucederá. Entonces, sobre esto reflexiono, que haya programas de ayuda social que te permitan incorporarte al trabajo. Hemos tenido testimonios acá de trabajadores de la economía popular, que existan programas que te permitan finalizar los estudios, que existan programas para construir vivienda, que existan programas para comprar tu tierrita, que existan políticas favorecedoras de todo esto. Para algunos es producto de la mala política, porque automáticamente hacen el link de se fomentan vagos, se fomentan personas que nunca van a estudiar porque van a cobrar el plan mientras se mantengan estudiantes. En fin, todo esto siempre tiene una mirada opuesta a las verdaderas intenciones de esto de construir una sociedad un poco más justa, un poco más feliz, un poco más inclusiva. Ahora, por otro lado, no es producto de la política aparentemente que durante el gobierno de María Eugenia Vidal se hayan cerrado colegios, que durante el gobierno de Macri se hayan cerrado los institutos técnicos, que en declaraciones la exgobernadora dijera, bueno, ¿para qué queremos tantas universidades si los hijos de los pobres no van a la universidad? Y a mí lo que me preocupa es que estas declaraciones, estas medidas más que declarativas, esta acción política, aparece como algo determinado. Aparece como decir, bueno, siempre habrá analfabetos, siempre la universidad, ¿para qué querés tantos profesionales? Si es un objeto de deseo al que unos pocos van a poder acceder, unos pocos privilegiados, ¿para qué querés esto y para qué querés lo otro?
Y ahí no se ve la mano de la política tan claramente. Para nosotros sí, pero digo, no se ve que eso es lo que este tipo de política ultraconcentrada, de derecha, que solo reclama la libertad para el capital, no para las personas, también tiene su correlato en la sociedad negativo. No sé si alcanzo a redondear la idea, pero digo, es como que esto es lo que tiene que pasar. La desigualdad, la inequidad, la naturalización y la negación del otro debe suceder. Claro. Ellos son, en esto que vos claramente definís, Luis, son muy coherentes con sus objetivos, son muy coherentes con esa construcción de imponer como poseedores, como los señores feudales, como los amos, son muy coherentes en todas las acciones que hacen para que nosotros naturalicemos esto que vos mencionás, para que nos quedemos solamente intentando cumplir con lo dado, y encima nos dicen, como vos traías también, desde la idea de la meritocracia, que si cumplimos bien con lo determinado y con lo dado, vamos a alcanzar a ser uno de ellos. Es decir, vamos a ser seres ricos con poder y poder tener necesidades básicas cubiertas, vacaciones, ahorros y muchas posesiones. Y esa es la fantasía que generan en un sector de nuestra población, de un sector de los trabajadores. El ser humano, nosotros los seres humanos, en mi concepción, somos seres socialmente determinados y tenemos por la característica de lo que somos como seres cognoscentes, como seres que podemos aprender y podemos transformar, no como dice la ahora candidata de la capital que aprendió y que va a hacer todo lo mismo, sino como aprendizaje, como elemento de transformación. No solamente somos seres producidos, sino que también somos y podemos ser, y eso hace a la calidad de nuestra vida, seres productores, seres que transformamos, seres que cambiamos, seres que sumamos junto con otras y con otros una transformación de lo colectivo en beneficio de lo colectivo. Entonces, lo que intentan, y son coherentes de la forma que lo hacen, es que solamente seamos seres producidos y que renunciemos, y lo naturalizan desde el lugar, que eso no vale la pena, porque eso sí es algo imposible de llevar adelante, que seamos al mismo tiempo de seres producidos, también seres productores, seres de la transformación, de la libertad, del cambio. Entonces, simplemente la tarea es poder contribuir a desnaturalizar y a decirles, señores dueños del mundo, señores feudales, a los oligarcas de nuestra patria, no se equivoquen. Seguiremos muchos luchando para que entiendan y haciendo valer que la vida implica no solamente quedarnos con lo dado, sino elegir qué de lo dado hacemos y cuánto hacemos para transformarnos, para transformar, para ser favorecedores al cambio y ser favorecedores a la felicidad de lo colectivo, de las mayorías. Con lo cual digo, si bien son muy coherentes y hacen bien, sus batallas las van a perder, sin duda las van a perder, porque ellos tienen hasta la fantasía por esta idea que todo lo pueden dominar, que el peronismo había muerto, y a Cristina la dieron como finada 1.000.000 de veces. Néstor lamentablemente no sigue entre nosotros, pero sigue con la presencia del modelo de lo que nos dejó como modelo de nación y de lucha, y también Perón y también las luchas sociales de tantas y tantos. Con lo cual digo, esta cosa continúa. Yo lo que quería agregar para ir cerrando es indudablemente que estamos de acuerdo en que nadie se realiza solo si no hay una sociedad que se esté realizando. Es que a pesar de tener a todo ese sector en contra, a pesar de ir, como decimos siempre,
la batalla cultural siempre perdiéndola, pues parecería ser como que la van ganando ellos por cómo se meten desde los medios hegemónicos de comunicación y desde el poder real, como le llamaba Cristina, a pesar de tener un cachito de poder, como dijo Cristina en Sinceramente, acá en una página de internet que se llama municipales.org.ar, Festram, recopilaron 500 medidas inclusivas de los gobiernos de Néstor y de Cristina, tomadas entre el 2003 y el 2013. Me gustaría leer 5 o 6 hoy, no voy a leer las 500, pero como para también ir teniendo como un ejercicio de memoria de lo que se había conseguido con ese cachito de poder y qué importante sería tener un poder más amplio para poder seguir teniendo conquistas. Así que si les parece, leo 5 o 6 medidas. Dale, compañero. Ley de paritarias. Refundación del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Derogación de la Ley de Flexibilidad Laboral. Baja de la desocupación. En 2003, 24,7%. En 2013, 7,8%. Fondo fiduciario para promoción de industria del software. Demanda judicial a empresarios que contratan trabajo esclavo. Programa de apoyo a pymes, generación de empleo. Crecimiento de la construcción, generación de empleo. Modificación de los topes indemnizatorios por accidentes de trabajo. Aumento del piso indemnizatorio por accidentes de trabajo para las categorías más bajas. Programa REPRO, recuperación productiva, destinado a ofrecer ayuda monetaria a las empresas para que pudieran pagar salarios sin producir suspensiones o despidos. Los programas PPC y REPRO evitaron el crecimiento de la desocupación durante la crisis internacional de 2008. Fue reconocido por la OIT. 10 de las 500 medidas que... Está muy interesante este trabajo, porque en realidad no son las únicas medidas que se tomaron, sino que fue una mujer, Alicia Krastev, que en ese momento, en el 2013, tenía 67 años, escribió 4 cuadernos Gloria, cuando hablan de los cuadernos de Centeno, donde anotó a mano cada uno de los anuncios del kirchnerismo gobernante en la última década. Luis Caveda es un enamorado de la educación que registró meticulosamente 321 decisiones tomadas por Néstor y Cristina Kirchner de 2003 a la fecha, o sea, el 2013. Los dos son oyentes de Radio Nacional y contribuyeron con sus materiales apasionados a concretar este listado de las 500 medidas que transformaron la Argentina. Y bueno, a lo mejor podríamos todos los días tener como rutina leer 5, 6, 7 medidas. Por supuesto, y bueno, y se acercan un poco a lo que venimos hablando, ¿no? A la vida que queremos, esas medidas. A la vida que queremos. Y bueno, necesitamos seguir trabajando, haciendo para fortalecer este proyecto. Y mañana estamos ¿con quién estamos mañana, Marcelo? Mañana con un ídolo de todos, pero principalmente de Luis. Nos visita Alejandro Apo. Y vamos a hablar sobre la defensa de la alegría. Es parte de la patria que queremos, la alegría. Es parte de la patria que queremos.
Compañero, gracias por acompañarme. Nos encontramos mañana a las 19 horas, entonces con Alejandro Apo. Seguramente va a estar Daniel, seguramente va a estar Nico. Luis tiene que estar. Fue el que más pidió la presencia de Alejandro Apo. Y Gustavo también va a estar. Así que hasta mañana, compañeros. Hasta mañana, Marcelo, Luis, gracias. Hasta mañana, gracias. Llegamos al final de este episodio con la esperanza de provocar algún movimiento que permita continuar aprendiendo y construyendo respuestas colectivas. Mañana, hablemoslo en un nuevo episodio.